Esta será nuestra agenda del mes de junio. El sábado 13 tendremos nuestro ayuno congregacional a las 8 de la mañana. El sábado 20, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, tendremos nuestro congreso de Movimiento Kids Operación Camino. Es un espacio diseñado para niños entre 4 y 9 años. En el enlace que ves en pantalla podrás realizar la inscripción. Nuestro equipo juvenil tendrá su reunión Movers Together el sábado 13 a las 6 de la tarde en nuestro auditorio. La agenda de los miércoles será: el miércoles 10 tendremos nuestra reunión de adoración, casa de oración a las 7 de la noche. El miércoles 17 tendremos nuestra reunión de noche de academia a las 7 de la noche. El miércoles 24 tendremos nuestra reunión de discipulado general seguidores. Conéctate a nuestras redes. En nuestra landing de movimiento encontrarás los enlaces a todas nuestras plataformas, así como el enlace a nuestro devocional fotosíntesis. También podrás acceder a la ubicación de nuestro auditorio. Encontrarás los horarios de nuestras reuniones y el enlace de acceso a la oración de madrugada. Podrás visitar la página de nuestra Fundación Belén, que en el momento se encuentra en el programa de Despensa de Vida, que está dirigido a personas de la tercera edad. En el enlace podrás inscribir a un beneficiario o hacer una donación. Y recuerda, estoy en movimiento, estoy en casa. Buenos días, iglesia. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Qué bueno es el Señor, amén. Quiero que se coloque de pie un minuto, por favor. Me gustaría iniciar esta mañana adorando al Señor, dando gracias por este día, por este nuevo mes que inauguramos esta semana, el mes de junio. 6 meses, llegamos rapidísimo a la mitad del año, amén. Y damos gracias a Dios por su fidelidad. ¿Qué tal si cierras tus ojos y en un acto honesto, sincero con el Señor, si tienes alguna razón hoy por la cual agradecer, quiero que durante un minuto le des gracias al Señor? Dale gracias a Él por la vida, dale gracias a Él por tu casa, tu familia, por todo lo que hoy ha puesto delante de nosotros, aún sin merecerlo, aún sin hacer nada para tenerlo, por su gracia, por su misericordia. Damos gracias, amado Dios, por el honor y el privilegio que nos das un domingo más, Señor, de poder acercarnos a este lugar para adorarte, Señor, de poder tener una iglesia donde congregarnos, de tener pastores, de tener personas que hacen que nuestra vida sea más fácil, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, por cada persona de esta mañana que ha tomado la decisión de estar aquí, Señor. Y yo te pido solo una cosa: que hables hoy por medio de la palabra, Señor, a sus vidas, y que nos permitas entender cada día más tu perfecta y santa voluntad para con nosotros, Señor. Te damos toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y antes de sentarse, abrace al de al lado. Abrácelo, vamos, dele un buen abrazo, no importa que no lo conozca. Y dígale: estás en el mejor lugar que podrías estar hoy. Amén. ¿Cuántos lo creen? Algunos dirán: no es el mejor lugar, podría estar hoy de puente festivo, en vacaciones. Ok, ya vendrá ese momento, pero hoy estás acá, amén. Y damos gracias al Señor. Este es el mejor lugar donde hoy podríamos estar. Quiero enviarles un saludo del pastor Fabio, de la pastora, de Silvana. Hoy no están con nosotros, se encuentran viajando, están en Neiva predicando. Damos un aplauso al Señor por sus vidas. Oramos por ellos para que el Señor los use, los bendiga, y damos gracias al Señor, vuelvo y digo, por el honor y el privilegio que cada vez que alguien, sea quien sea, se para en este lugar, Él nos enseña y nos direcciona a través de su palabra. Amén. Hoy tengo el privilegio de enseñar la palabra. Ya llevaba un mes casi que no me dejaban parar acá. Yo creo que me tenían castigado porque estaba en duelo por el azul. Sí, se dio garra al pastor Fabio molestando, pero yo sé que el Señor ve todo. Y se burlaron todos. Ya está sano mi corazón, por eso le dije: no me pongas a predicar hasta que no esté sano mi corazón. Y hoy me toca iniciar la nueva serie que va a abarcar junio y julio. Es una serie espectacular y damos gracias a Dios porque considero y entiendo de parte del Señor que
cada tema, cada oportunidad que Dios nos ha venido enseñando acerca del reino ha sido en lo personal una exploración de cosas que, aunque mucho tiempo estamos en Dios, como que son nuevas, como que Dios abre la expectativa de que cuando uno tiene conceptos y Dios viene y nos reinserta, nos reenseña cosas que quizás olvidamos o que no sabíamos, como que volvemos a tomar un poco de expectativa, de fuerza. Y eso me alegra de este año, porque creo que este año Dios nos ha hablado demasiado acerca del reino. Amén. Con lo que hemos recibido este año tendríamos mucho para estudiar, para meditar, y aún así el Señor sigue enseñándonos, adentrándonos en lo que es su reino. Amén. Y no se nos debe olvidar el lema de este año: su reino. Amén. Su gobierno, mi prioridad. El reino de Dios, su gobierno, mi prioridad. Dígalo conmigo: el reino de Dios, su gobierno, mi prioridad. No puedes olvidar que a diciembre del 2026 tenemos un objetivo: que su gobierno, que es el deseo de Él, que la voluntad de Él sea mi prioridad. De eso se trata el reino. Y vamos a iniciar una serie en la cual hemos llamado Ciudadanos. Diga conmigo: ciudadanos. Así es que yo le voy a pedir el favor que preste toda su atención. Voy a tratar de iniciar esta serie de la forma más clara posible. Vamos a hacer una introducción a lo que es ciudadanos, pero el tema que nos atañe hoy, de una vez el tema número 1, es que esos ciudadanos son un reino de adoradores. Diga conmigo: un reino de adoradores. Entonces vamos a introducir la serie. Quiero que preste todos sus sentidos, toda su atención, y en el transcurso del mensaje sé que el Señor le va a hablar a su corazón, y sé que esta semana Dios va a usar esta palabra para bendecirte, para animarte, para levantarte, para confortarte, para sanar el corazón, y lo más importante, para que nunca te sueltes de Él. Amén. La idea principal de esta serie, Ciudadanos, tiene que ver con no solamente qué es el reino, sino cómo es la cultura de ese reino. Toda pueblo, toda nación corresponde a una cultura. Cuando tú vas a algún país, la diferencia no es las personas, no son los gobiernos. Literalmente la diferencia entre los países radica en su cultura. Es que incluso a veces dentro de una misma nación, en diferentes regiones, culturalmente somos diferentes, porque la cultura es la que le da identidad a un reino. Y si vamos a hablar de ser ciudadanos del reino, y ya vamos a ver por qué la Biblia nos dice que somos ciudadanos. Si hablamos de ciudadanos del reino, quiere decir que nosotros, cuando venimos al Señor y somos adoptados por Él y entramos en el reino de Dios, también tenemos que adoptar una cultura del reino como ciudadanos del reino. Filipenses capítulo 3, verso 20 es el verso fundamental de esta serie, que quiero que lo tenga claro, porque a partir de aquí durante 2 meses vamos a estar trabajando en lo que significa ser ciudadanos del reino. Léalo conmigo en la pantalla. Filipenses 3:20 dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Léalo fuerte nuevamente. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Es un verso corto, contundente, que tiene una verdad. Está hablando en Filipenses acerca de una nueva vida, de una transformación, y la consecuencia de que tú y yo fuimos transformados es que ya no somos habitantes de la tierra, sino que ahora somos ciudadanos del cielo, hijos del Rey, por lo tanto ciudadanos del cielo. Y en el cielo hay una característica, de acuerdo a este verso: del cielo anhelamos o entendemos o tenemos nuestra esperanza que vamos a recibir a nuestro Señor. Entonces, lo primero que tienes que entender es que la nueva vida en Cristo no solo trajo una nueva costumbre, una nueva cultura, diga conmigo, trajo una nueva nacionalidad. En la tierra eres colombiano. ¿Cuántos dicen amén? O si hay algún extranjero en la tierra, tienes una nacionalidad. Pero aunque tienes una nacionalidad en el cielo, somos ciudadanos del reino. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero explicártelo quizás a partir de un ejemplo. John Adams fue uno de los padres de Estados Unidos, de la independencia americana. En el siglo XVII y el siglo XVIII,
suceso histórico que marcó en gran manera la historia sociopolítica de América fue la independencia de los Estados Unidos. John Adams fue el segundo presidente de los Estados Unidos y fue el primer embajador que envió los Estados Unidos a representar el nuevo país en una comunidad en Europa. El reinado más poderoso de la época era el reinado de Gran Bretaña. Y dice la historia, algo que me causó curiosidad y quiero traerlo acá como plataforma para que entiendas lo que significa ser ciudadano. Dice la historia que John Adams se presentó en la corte de St. James en Gran Bretaña, delante del rey más poderoso de Europa en ese entonces, una nación de la cual Estados Unidos se había independizado, porque recuerde que los Estados Unidos se independizaron de la Gran Bretaña. Y por ende había tensión en la reunión y este señor John Adams entra con toda autoridad, pero con toda decencia. Dice el que escribe el texto del cual hoy hablo, que miró al rey más poderoso del mundo y con cortesía, pero una firmeza inquebrantable, le dijo esta frase: debo confesar a su majestad que no tengo ningún otro apego o lealtad más que a mi propio país. ¿Y por qué quiero usar esto? Porque cuando venimos a Cristo y Cristo trae a nosotros una vida nueva, como dice Filipenses, no solamente Él nos cambia nuestra cultura, sino que somos transformados en nuestra identidad, nuestra ciudadanía. Entonces, cuando estaba leyendo esta historia, me imaginé un embajador. Todos sabemos lo que es un embajador. Un embajador es un representante ante otra nación. Y me gusta entenderlo de esta manera, porque la Biblia nos dice que nosotros no solo somos ciudadanos, sino que somos embajadores de un reino que no es de aquí. Estamos en la tierra, pero representamos al rey. Entonces, imagínese un embajador, lo que significa el embajador, que representa a un país, vive en un país extranjero al suyo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Un embajador vive en un país que no es el suyo, pero representa a su país. Y imagínense que ese embajador empieza a adoptar en su embajada todas las leyes que gobiernan al país donde él está representando y se olvida de las leyes y la fidelidad a quien lo envió a representarlo. Entonces, cuando usted entiende esto políticamente, las embajadas son unas pequeñas islas en donde, aunque están en un territorio y respetan las leyes de ese territorio, no son gobernados por ese territorio, porque aunque están a miles de kilómetros de su nación, son ciudadanos y la conciencia de ciudadano no se pierde aunque no habites en la ciudad. Amén. Así que la Biblia es clara en esto. Físicamente él está allí en ese país, él merca en los mercados de ese país, él camina por sus calles, pero su lealtad, diga conmigo, mi lealtad, mi ética, mis valores están anclados a mi ciudadanía. Yo puedo estar en un país de creencia musulmana y no por eso dejar de ser cristiano, porque mi ciudadanía está ligada a quién he puesto yo mi lealtad, mi fidelidad. Entonces quiero que a partir de esta idea entendamos el misterio de ser ciudadanos del reino. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 12. Y esto me gusta, diga conmigo, ciudadanos de un reino opuesto. Ahora, la cosa se pone más difícil cuando uno entiende que representamos a una nación que es totalmente contraria al sistema en el que habitamos. Cuando uno pone en contrapeso lo que es vivir bajo los principios de Cristo, es muy difícil a la luz de la humanidad entender cómo yo puedo adoptar una postura cristiana frente a un sistema anticristiano. No sé si a mí o solamente a mí, o creo que a todos nos pasa, que alguna vez nos hemos visto en la encrucijada de que tenemos una identidad con Cristo, pero el sistema nos empuja a algo totalmente diferente a Cristo. Pues entonces de eso se trata esta serie Ciudadanos. ¿Le gustaría aprender
Sé y entiendo que el Señor nos está dando herramientas para hacer no solamente una iglesia, sino para hacer una contracultura a un sistema que todos los días se preocupa por hacer que Dios no sea importante. Cuando tú enciendes noticias, ves programas de televisión, hasta en lo más inocente, hoy el sistema nos empuja a alejarnos del Señor. Pero nosotros somos ciudadanos de un reino opuesto. Y lo vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 en adelante. Está en la pantalla, por favor, léalo fuerte conmigo para que no se duerma, amén. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios. ¿Cuántos celebran eso? Sacerdotes al servicio del Rey y una nación santa. Un pueblo que pertenece a Dios. Y el Señor le está diciendo a la iglesia: Él los eligió para que se anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Verso 10. Antes, diga conmigo, antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Verso 11. Estimados hermanos, ustedes son, y esto es lo clave, como exiliados y refugiados. Otra versión dice: estimados hermanos, ustedes son como extranjeros. Diga conmigo: yo soy un extranjero. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Esta es la instrucción al respecto. Quiero saber rápidamente que levante su mano aquí los que son extranjeros, que no son colombianos. Levante su mano. Aquí hay 5, 6 en este momento, 7. Rápido conté, 7 extranjeros. Ustedes me pueden entender lo que significa ser extranjero. Ser extranjero implica que aunque tienes una cultura, que aunque tienes una nacionalidad, que aunque tienes una educación, una formación, que estás en un territorio que quizás no es donde tú naciste ni de donde son tus padres, tuviste que venir a un lugar y en cierta manera adaptarte a ese lugar, pero que por más que tú te adaptes a ese lugar, nunca dejas de ser, ni nunca dejas de corresponder a tu origen, a tu esencia. Porque aunque tú puedas vivir muchos años en esta nación, tú tienes una cultura que vino contigo cuando naciste. Lo que nos quiere decir Pedro es: ustedes tienen un llamado del Señor. Los 2 primeros versos, Pedro nos dice: ustedes fueron escogidos por Dios para una tarea espiritual. Ustedes fueron insertados por Dios en un lugar donde no es su destino. Y por ende, ustedes, lo primero que nos dice Pedro es: son extranjeros. Y junto con eso nos da una instrucción. La instrucción es: no complazcan los deseos humanos, porque su ciudadanía, su visión, su destino no está en donde ustedes hoy habitan. Te estoy parafraseando en resumen lo que nos está diciendo Pedro. Ahora, para entender nuestro papel como ciudadanos, debemos entender el tiempo en el que vivimos. Y por esa razón, un concepto apropiado de la teología reformada, a lo cual los predicadores de la Reforma le llamaban la escatología inaugurada, y tiene que ver con que es Cristo quien inaugura el fin de los tiempos. Uno se equivoca en pensar que el fin de los tiempos inicia en este tiempo. Cuando tú lees la Biblia en el panorama completo, Cristo viene a la tierra para inaugurar el fin de los tiempos. Es decir, te voy a hablar esto en pocas palabras. Cuando Pablo, Pedro, Juan predicaban diciendo que Cristo viene pronto, no era una idea de que nos estaban diciendo a nosotros 2000 años después que Cristo iba a venir en nuestros días. La idea principal de su predicación es que ellos estaban convencidos que ellos iban a ver volver de regreso al Señor, porque ellos entendieron que Cristo inauguró el final de los tiempos. Cuando yo me pregunto por qué razón una persona como Pablo, que vivió una transformación, que fue
cambiado totalmente, transformado, y que sembró su vida para agradar al Señor y servir al Señor, tiene la capacidad de morir como murió. La única respuesta, y así con todos, es que su esperanza estaba alimentada porque ellos entendían que Cristo iba a venir, que valía la pena hacer cualquier cosa por el Señor porque Cristo iba a volver. Y han pasado 2026 años después de eso y Cristo aún no ha regresado. Entonces, el concepto apropiado de los teólogos se llamaba la escatología inaugurada, y es algo así como que ya, pero todavía no. Dígale al de al lado, ya, pero todavía no. Dígale al de al otro lado, dígale, ya, pero todavía no. Entonces, bajo este pensamiento, Cristo inauguró su regreso. Él trajo el reino en la cruz, lo manifestó a través de la resurrección, pero todavía no ha consumado su regreso. Por lo tanto, todo lo que se habla en el Nuevo Testamento acerca de instrucción, toda esa instrucción está contenida tanto como para los que la escribieron en su tiempo, como para nosotros que hacemos parte del fin de los tiempos y esperamos con anhelo el regreso del Señor. ¿Cuántos esperan con anhelo el regreso del Señor? Diga conmigo, entendiendo esto, soy un extranjero en esta tierra, porque soy un ciudadano del reino de Dios. Es muy importante esto, porque si tú crees que tú vas a morir el día que mueras en la tierra, no has entendido lo que es ser un ciudadano del reino. Tú puedes morir en la tierra, pero tú y yo sabemos que el día que Cristo venga, hasta los muertos, dice su palabra, van a resucitar en Cristo y reinaremos con Él en el reino de los cielos. Por ende, es importante entender que nosotros aquí en la tierra, aunque muramos, estamos de paso, somos extranjeros. Mira esto. ¿Por qué somos ciudadanos del reino y vivimos como extranjeros? Esa es la pregunta. Y la respuesta que me da Pedro es que la tierra, la iglesia, es una embajada del cielo en la tierra. Esta iglesia, tu vida, es una embajada del cielo en la tierra. Y la conducta correcta, sana y cristiana, no religiosa, es que como somos embajada, no estamos aquí para estar escondidos. No estamos aquí para camuflarnos, para mimetizarnos. No estamos aquí para aislarnos en una burbuja religiosa. Yo soy ciudadano y ustedes no. No, estamos aquí para mostrarle a la gente cómo luce la vida bajo el gobierno del Rey. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, la responsabilidad como ciudadanos del reino es que tenemos la responsabilidad de mostrarle a este sistema cómo luce una vida gobernada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Herman Bavinck, un filósofo y teólogo holandés de finales del siglo XIX, escribió esto: la iglesia es la comunidad de los que han sido traídos del futuro al presente para mostrarle al mundo hacia dónde se dirige la historia. Amén, diga conmigo, el Señor me permitió estar como extranjero en esta tierra para mostrarle al mundo cómo es que el Señor gobierna, transforma y cambia la vida de una persona. Primera de Pedro 2:9 es la identidad teológica de los ciudadanos del reino. ¿Por qué razón somos extranjeros? Esto es algo fascinante. Quiero ser rápido, pero quiero ser claro para que puedas entender qué es lo que nos quiere enseñar el Señor. La identidad teológica de los ciudadanos del reino es que tú y yo somos extranjeros por gracia. Pedro nos llama en el versículo 9 y 10 que somos un linaje escogido, que somos un pueblo escogido, una nación santa. Lo leímos. Pero en el verso 11 Él nos llama extranjeros y peregrinos. Diga conmigo, somos escogidos, pero extranjeros y peregrinos. Es decir, el Señor nos escogió. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos llamó para Él. El Señor nos compró a precio de sangre para Él. El Señor dio su vida por nosotros, pero no por nosotros, sino para Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero aunque tenemos claro eso, también tenemos claro que somos extranjeros, que somos peregrinos. Y esto tiene que ver
con que hay una profunda conexión teológica entre ser llamado escogido y ser peregrino. Yo escribí esto para la iglesia y espero que atesore lo que voy a enseñarle. Diga conmigo: somos extranjeros en este mundo porque precisamente fuimos escogidos para otro. La única razón por la cual tú y yo somos extranjeros en este mundo es porque cuando nos encontramos con Cristo ya no fuimos llamados para este mundo, fuimos llamados para su reino. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando tú entiendes esto, entiendes por qué el mensaje del reino busca desanclar tu visión de la tierra y busca conectar tus ojos espirituales y físicos con el modelo del reino que es Cristo, nuestro Señor. Y esto teológicamente es un tema doctrinal llamado la elección incondicional. ¿Qué significa la elección incondicional? Es la exégesis entre entender que yo estoy elegido pero estoy exiliado. Es una contradicción. Yo fui elegido por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero si Él me eligió, ¿por qué no me llama a estar con Él? Estoy exiliado. ¿Por qué si Dios en su reino me promete tener una vida bendecida, por qué estoy exiliado en un mundo hostil? ¿Alguno se ha preguntado eso? Eso es tal como hablaba con alguien esta semana o alguna de estas semanas y me decía: es que a veces no entiendo por qué si uno hace las cosas bien le pasan tantas cosas malas. Y me acordé que por ahí hay un libro que no es cristiano que dice: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Si no se lo ha leído, se lo recomiendo. Porque la sencilla razón de que a ti, aunque fuiste llamado, escogido por el Señor, apartado por la sangre de Cristo para un propósito superior, y que fuiste no solamente escogido, sino redimido, rescatado, salvado. ¿Alguien entiende eso? Y la razón por la que a pesar de eso tú vives en exilio y tienes que sufrir las condiciones del exilio es porque el Señor, diga conmigo, el Señor me escogió para Él, pero no solo para estar con Él, sino también para manifestarlo a Él. Entonces, cuando uno entiende por qué somos ciudadanos, vamos a empezar a entender por qué el reino de los cielos es un reino de contradicciones. Dios nos arrancó del dominio de las tinieblas, amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no es para enorgullecernos. Eso lo hace el Señor para ubicarnos. O sea, tú no perteneces a las tinieblas, tú perteneces a la luz. El Señor te escoge, te llama, pero aún te tiene en esta tierra como un extranjero para que tú y yo nos unamos a Cristo por la fe. En estos días de elecciones, que son días bien complicados, ¿cierto? No solamente porque se pone en juego mucho se define, en 15 días se define mucho, sino porque hay tanta tensión al respecto de las pasiones que despierta la política. Esto es tal cual como el fútbol. Todo donde hay pasiones humanas, hay caos. Y en estos días pensaba en esto de ser ciudadanos. El mundo tiene una reacción a los sucesos políticos y específicamente voy a hablar de Colombia. Todos los sucesos políticos de los últimos meses han generado una reacción. El mundo siempre reacciona a una crisis política, a una crisis económica, a una crisis global. El sistema del mundo tiene una reacción que siempre es la misma, genera un pánico absoluto y coloca siempre en el escenario una esperanza como mesiánica. No sé si usted se ha dado cuenta que ante una crisis el sistema siempre te eleva la figura de una persona que tiene la capacidad de salvarte y de hacer, y entonces la gente dirige sus pasiones a uno o al otro, porque el ser humano del sistema terrenal siempre está anclada su esperanza a que alguien va a hacer algo por él. Y lo más triste no es que en el mundo pase, porque eso es lo natural en el sistema del mundo. Lo más angustiante es que en la iglesia se den las mismas discusiones que se dan en el mundo, porque hoy no te voy a hablar si es de derecha o de izquierda,
Yo solo tengo una conciencia como ciudadano. Es que mi ayuda no viene del centro, ni de la derecha, ni de la izquierda. Mi ayuda viene del cielo, porque yo soy ciudadano del cielo. Y aunque si bien, y ya te voy a aclarar eso, yo tengo que tener sabiduría, yo no he puesto mi esperanza en eso. Ahora, y quiero aclarar, ¿cómo responde un ciudadano del reino? ¿Cómo respondería el ciudadano del reino? El ciudadano del reino vota, amén, participa, busca el bienestar de la ciudad. ¿Sabe que eso está en la Biblia? Se lo voy a demostrar, Jeremías 29:7. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. ¿Dónde están los extranjeros exiliados? Usted tiene cédula colombiana, pero su cédula principal es la cédula de ciudadano del reino. Así es que dice el Señor, busque el bienestar de la ciudad donde usted fue deportado y pida al Señor por ella. Mire, la responsabilidad del cristiano no es entrar en pánico, no es tomar un partido, no es hacer un bando, no es hacer un proselitismo, es orar por la ciudad, es pedir por ella, para que el bienestar de la iglesia misma depende del bienestar de la ciudad. La palabra de Dios es increíble, para todo hay una respuesta. Y en esta semana me encontré en una red social una frase de un adagio popular que me causó, está lleno, no sé quién lo escribió, pero tiene mucha sabiduría. Es como una fábula, dice: la cucaracha, por odio a la hormiga, votó por el insecticida. Murieron todos, incluso el grillo que votó en blanco y la mosca que no fue a votar. Qué verdad tan sabia, ¿cierto? Es tonto creer que en un mismo lugar las decisiones de uno no te van a afectar. Y es iluso creer que si en un lugar, y escúchame esto, que si en un lugar Dios permite que haya un pedazo de su ciudad, de su reino, esa ciudad no pueda ser afectada por la decisión sabia, correcta y santa de ciudadanos que tienen la misma visión del rey. Por eso me rehúso a creer que aunque en el mundo haya maldad, pueda vencer un día la maldad a la bondad. Porque entonces Cristo murió en vano. Entonces ahí es donde entendemos por qué Dios nos dejó como extranjeros en la tierra, para representarlo como ciudadanos del reino. Dígale al que tiene a su lado seriamente, míralo a los ojos y dígale: hoy tienes que entender que esto es más que un chiste religioso, que tienes una responsabilidad eterna, que como ciudadano del reino, predícale, dile: como ciudadano del reino fuiste llamado a manifestar la sabiduría, la templanza y el carácter del rey al que sirves y amas y adoras en el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted lo cree? Recibe esto, iglesia. Nuestra reacción serena ante una crisis terrenal es una prueba sutil pero poderosa de que nuestro pasaporte no es de aquí. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que la gente te ve a ti y la gente colapsa, por lo que todos colapsan, por la crisis, por la enfermedad, y te ven a ti sereno, tranquilo, confiado, entonces la gente va a tener que leer que algo raro hay en ti, que tú como que no eres igual a los demás, y eso habla de tu ciudadanía, porque la crisis revela de dónde es nuestro pasaporte. Amén. Y por esa razón, estos 2 meses el Señor nos va a enseñar la cultura de los ciudadanos del reino, cómo se comportan los ciudadanos del reino. Cuando la Biblia nos habla del ciudadano del reino, siempre directamente nos habla de una contracultura. Y vamos a poner en contraposición cómo reacciona el mundo a cómo reaccionaría un cristiano creyente, hijo de Dios, ciudadano del reino. Y por eso hoy voy a entrar en el tema principal de este mensaje, que es un reino de adoradores. Diga conmigo: un reino de adoradores. Dígalo fuerte: un reino de adoradores. Romanos 12, verso 1 al 2. Vamos a ir rápidamente porque no quiero que se me vaya el tiempo.
Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, ¿cuántos dicen amén? Les ruego, habla Pablo, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es ¿cuál? ¿Cuánto es esa ofrenda? Diga conmigo, mi vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Y aquí conecta lo que es la adoración con la ciudadanía. Verso 2: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿Cuántos dicen amén? El primer distintivo de estos ciudadanos del reino no es un activismo, no es una actitud, sino es una condición. Es una condición de adoradores. Por esa razón, para ser ciudadano, lo primero que uno requiere es rendición. Dígale al de al lado, lo primero que necesitas hacer es rendirte. La primera característica de un ciudadano del cielo es que es alguien que ha rendido su voluntad. Bien lo dice la palabra, voluntariamente rendiste tu voluntad para que ya no gobierne yo, sino que gobierne Él. ¿Qué es adoración? Necesitamos redefinir el concepto de la adoración. Y lo hablo no porque en la iglesia yo ejerza el rol de pastor de alabanza, porque tenemos que ya de entrada romper el molde que la adoración no es lo que sucede en la tarima. Hemos reducido la adoración al momento musical del domingo. Diga conmigo, la adoración es la orientación fundamental de todos nuestros amores. ¿Hacia dónde orientas todo lo que tú amas? La canción es solo un resultado. O sea, yo le voy a abrir mi corazón. La frustración de los que a veces dirigimos la alabanza y la adoración es ver que para nosotros, y hablo por mí, no voy a meter la mano por los demás, hablo por mí, para mí, ministrar al Señor, cantar en la iglesia, es un honor que no nace en una habilidad, nace en el agradecimiento profundo que yo tengo por el Señor. Entonces, yo tengo una filosofía, y mi hermano alguna vez en una serie que se llamó Gospel nos lo enseñó, no sé si la recuerda, ya hace años, donde nos dijo que cuando uno está medio loco y enamorado canta. Yo tengo una filosofía: a lo que uno ama apasionadamente, a eso le canta. Por lo tanto, la canción es el punto final o la cereza del pastel de lo que realmente es adorar. Porque la gente puede cantar a lo que ama con pasión, no necesariamente a Dios. Cuando tú vas a una cantina y ves gente cantándole con pasión al despecho, y hasta lloran y terminan borrachos y terminan llamándola otra vez. No estoy hablando de alguien de la iglesia que vi. Nosotros somos extranjeros, acuérdese. Son esos colombianos que son medio raros. Entonces, cuando uno está apasionado por algo o está convencido de algo, uno siempre canta. O yo, por lo menos, como amo profundamente a mi esposa y mis hijas, a toda hora les canto. Así como cuando entiendo que lo que más amo en la vida es el Señor, le canto con pasión. ¿Y por qué te digo esto? Porque la frustración que muchos años a veces a mí personalmente me latigaba cuando ministraba la adoración era que mientras yo estaba dando todo de mí, ahí al frente había alguien que estaba así esperando que ese tiempo se acabara. Entonces, ¿cuál es la desconexión? No es un problema de que tú estés bien y que yo esté bien y tú estés mal. El problema es que es una reacción natural a algo que solo nace de adentro del corazón.
Yo no puedo incentivar a nadie a que adore, ni tampoco puedo juzgar que tu adoración es buena o mala porque no cantes el domingo en la iglesia. La reacción lógica de un corazón adorador es que apasionadamente está deseando agradar a su Señor. No solamente en la canción. Por eso la mejor adoración es cuando tú sales de la iglesia y tienes que ir el lunes a trabajar y tienes que ir a la reunión con tus jefes el miércoles y tienes que estar con tus hijos en el colegio y tienes que atender las locuras de tu esposa el jueves y tienes que atender las demás situaciones de la vida, y entonces ahí es donde expresas tu verdadera adoración. Diga conmigo: adoración es la orientación fundamental de todos mis amores. ¿Tú te has hecho esta pregunta? ¿Hacia dónde están dirigidas tus pasiones, tus amores? Porque la Biblia dice que a donde está tu tesoro, ahí está dirigido el corazón. Romanos capítulo 12, verso 2 nos dice que la adoración no nace en un momento emocional en la iglesia, sino la adoración nace en dos acciones. Diga conmigo: en la transformación de nuestro entendimiento. Dígalo: transformación de nuestro entendimiento y en el cambio de nuestro pensamiento. Cada vez que somos transformados cuando entendemos algo, cambia nuestro pensamiento, por ende cambia la visión de lo que teníamos antes. Algunos veíamos al Señor como algo loco, lejano, pero un día entendimos quién era el Señor, vivimos la experiencia con el Señor, recibimos al Señor y por ende cambió nuestro pensamiento acerca del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Antes tú lo veías como alguien lejano, ahora tu pensamiento es que el Señor es una persona cercana a ti. Por eso ahora tu amor está dirigido a ese Señor que es cercano a ti y que no está lejano. ¿Dónde inició la adoración? La expresión "te amo, Señor" es el final de una cadena de sucesos que no nacieron en el deseo de decirle te amo, nacieron en que un día tuviste que ser transformado en tu mente, en tu corazón y en tus pensamientos, porque esa es la verdadera adoración. Cuando la Biblia dice que tales adoradores busca al Padre, los que le adoran en espíritu y en verdad, está hablando a gente no que canta bien, no que es romántica, no que es melancólica, no que es emocional, sino a gente que ha sido transformada en su entendimiento y en sus pensamientos. Que no importa si hoy tiene dinero en el bolsillo y mañana no, o mañana tiene mucha abundancia en su alacena, en su casa, eso no condiciona su corazón. Mira lo que escribió Charles Spurgeon al respecto de Romanos 12:2. Si no estás en un estado de conflicto constante con este mundo, es porque estás cediendo ante él. No puedes ser amigo del mundo y amigo de Cristo. El creyente que trata de complacer al mundo es como un cordero tratando de complacer a lobos. Al final lo devorarán. En estos días, y origen a esta palabra, yo tengo a mi esposa y a mis hijos ya rayados con esta canción. Hay un cantautor que se llama Santiago Benavides. Él no es muy conocido en Colombia, es colombiano y es teólogo. Por si usted lo quiere buscar en YouTube, su música no es una música comercial, es una música más bien como medio hippie. Y cuando tú lo escuchas es como una música, un proyecto musical como de fábula. Es más, él inició su ministerio con un proyecto llamado Predicantando, porque él unió su habilidad para hacer música y su teología y su estudio teológico para predicar a través de canciones. Se lo recomiendo que lo escuche. Si quiere variar su playlist y bajar un poco a Bad Bunny, ponga Santiago Benavides. Y yo le quiero que me acompañe a leer solo la letra, porque no la vamos a cantar, nos tomaría tiempo. Una canción que precisamente estructurando este mensaje me ha puesto a mí a llorar por lo que dice. Y te voy a explicar por qué razón, porque a veces nosotros creemos que adorar al Señor exige un grado de perfección altísimo. Ahora, yo voy a ser sincero, ¿cuántos aquí hemos creído que lo que nosotros hacemos
para adorar al Señor no le agrada. Solo yo, contigo, amén, gracias. Una conmigo. ¿Cuántos hemos muchas veces pensado, tenido el pensamiento, pero yo cómo puedo agradar al Señor si yo soy tan imperfecto? Yo soy tan pecador. ¿Por qué Dios tendría que agachar sus oídos para escuchar decir que yo lo amo, si todo lo que hago de lunes a sábado es contrario a amarlo? Pues yo le tengo que abrir mi corazón. Muchas veces he tenido que soltar la guitarra en mi casa para decir: yo no soy digno de cantarte, de amarte. Yo no te represento. Y entonces me encontré con esta canción que me trajo un poco de libertad. La vamos a leer, está ahí la letra. Yo la leo y usted en su mente va reflexionando y leyendo, ¿ok? Mirando cómo soy en realidad, como tengo el corazón medio chueco y lleno de egoísmo. ¿Alguien dice amén? O ay, ay, ay. Descubriendo que soy otro en el montón, cuya gran aspiración es llegar más lejos que el vecino. Recordando que por cada vez que juro, ¿cuántos hemos jurado entregarle la vida al Señor? Entregarte hasta la vida, ha cantado siempre un gallo. O que hablas y me hago el sordomudo. Es que hoy quiero alabarte de este modo tan extraño. Gracias por Pedro. Gracias por Jonás. Gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos, y con todo esto pretendemos hablar de ti a la humanidad. La siguiente estrofa dice: ¿qué sería de nosotros sin tener la certeza de que tú ves con amor a esos personajes? ¿Cuántos creen eso? Que quisiste conformar tu selección con aquellos que no son jugadores muy profesionales. Que te encanta desafiar la religión y hacer cosas grandes con instrumentos tan inesperados. Yo me miro en el espejo y con razón. ¿Cuántos han hecho este ejercicio? Usted se mira al espejo y usted dice: ¿pero qué viste en mí, Señor? ¿Qué viste en mí que te puede agradar? Y entonces dice: con razón solo puedo agradecer por semejantes hermanos. ¿Quién agradecería por Pedro, por Jonás? Cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees la palabra, la palabra es un espejo de gente totalmente imperfecta, que un día fue tratada en su corazón por el Señor. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Por qué el Señor habla de ellos? Porque a pesar de que Pedro lo negó, el Señor le dijo en Juan 21 que lo amaba. ¿Por qué le dio la responsabilidad de darle la tarea más preciada para el Señor, de predicarlo a Él, enseñarlo a Él, vivir para Él? Y yo tengo la respuesta hoy. La imperfección del corazón humano es la evidencia que yo necesito rendirme al Señor. O sea, tú quieres entender lo que es adoración, mira tu vida a través de la imperfección. La adoración no nace en un lindo momento en el culto. La adoración es el ejercicio, un ejercicio sincero y honesto de contemplación. Yo se lo dije en estos días de este año, al inicio, cuando empezamos este año, que el Señor me ha llevado a aprender a orar con los ojos abiertos. Porque la Biblia en Isaías nos enseña que la adoración nace en un ejercicio no de hablar, sino de observar. Un corazón agradecido es aquel que aún en medio del caos de la tierra se detiene a observar la grandeza de su Dios. Y solo la grandeza de su Dios tiene el poder, tiene la capacidad de arrancarle un te amo a pesar del caos, te amo a pesar del dolor, te amo a pesar de la enfermedad, te amo a pesar de lo que mis ojos ven en el mundo. Por encima de eso te veo a ti. El fracaso, la frustración de entender que somos humanos imperfectos, que todo el tiempo fallamos y de los cuales a veces no nos sentimos dignos ni siquiera de decirle: Señor, recibe mi adoración.
Cada vez más, se los digo a los muchachos, me da temor. A mí personalmente me da temor un día pararme en este altar y no estar convencido de lo que te estoy diciendo. Me da temor pensar que te estoy hablando una mentira que no creo, que no vivo, que no he experimentado. Le pido todos los días al Señor, permíteme rendirme a tus pies, porque ahí nace la adoración. No nace en un altar, no nace en una iglesia, nace quizás en la cama de tu cuarto, en medio de un caos bien tenaz, de una situación bien apremiante, bien difícil. Y cuando observas a los cielos y ves nubes y ves lluvia, y tú dices, ¿dónde está mi socorro? Y puedes ver que el Señor está ahí sosteniéndote. Entonces tu corazón se rinde. Entonces no importa si eres hábil o no hábil, no importa qué tanto sepas o no. Dios hizo hablar una burra cuando el profeta no quiso profetizar. Dios hizo a una ballena volverla el primer transatlántico para transportar un personaje que en su terquedad y necedad no quiso obedecer al Señor, y abrió su boca y lo depositó en el lugar donde Dios quería que él hablara. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, la verdadera adoración es el corazón de un ciudadano rendido a su rey. Hay alguien aquí que puede decir, el Señor me ha enseñado a rendirme por completo a mi rey. Amén. El sacrificio de la adoración provoca dos cosas. Diga conmigo, un sacrificio vivo. La paradoja de la entrega. Todo aquel que se rinde se entrega. Diga conmigo, todo el que se rinde se entrega. Cuando tú ves que un enemigo levanta sus manos y dice me rindo, y levanta sus manos, se acaba de entregar. Por ende, la adoración es tal cual. Lo que significa rendirse es que ya no estás operando en tu voluntad, es que ahora te entregaste. Y la paradoja del sacrificio vivo es una figura literaria que en Romanos 12:1 el apóstol Pablo usa y se le denomina oxímoron. ¿Sabía eso? Un oxímoron es una figura literaria en donde tú contrapones una palabra con otra que son totalmente opuestas. Como por ejemplo muertos vivientes. Eso es un oxímoron literario. Y estamos viendo un oxímoron literario aquí, sacrificio vivo. Diga conmigo, sacrificio vivo. El problema de un sacrificio vivo, y me acordé que a mí en mis primeros años en la iglesia, el pastor que me enseñó a tocar guitarra nos enseñó algo que nunca se me olvidó porque me parecía jocoso. Y es que él decía que el problema del sacrificio vivo es que tiene voluntad y tiende a bajarse del altar. El problema de un sacrificio vivo es que en la lógica bíblica, en el Antiguo Testamento, el sacrificio era alguien que estaba completamente rendido de voluntad porque estaba dispuesto a morir. Porque diga conmigo, sacrificio sí o sí implica morir. Entonces, la ofrenda del tabernáculo era un sacrificio. ¿Y por qué era un sacrificio? Porque ese sacrificio implicaba muerte. El animal era sacrificado, por ende moría. Pero en el Nuevo Testamento, Pablo nos pone esto en términos de un sacrificio vivo. ¿Cómo entiendes eso? ¿Cómo alguien puede morir y seguir viviendo? Bueno, los del Nacional el miércoles, que dicen que todavía están vivos, pero ya están muertos. Sané mi corazón. Recibe ahora. ¿Cómo un muerto puede vivir? Diga conmigo, Romanos capítulo 12:1. ¿Qué es un sacrificio vivo? Un sacrificio vivo es alguien que, aunque tiene aliento de vida, su voluntad fue rescindida, fue rendida, fue entregada voluntariamente al Señor. Por eso lo que Pablo nos está diciendo, tú quieres ser un adorador. Yo le pregunto hoy, ¿alguien aquí tiene el deseo en su corazón de ser un adorador agradable, confiable para el Señor? La pregunta,
para todos los que levantan y no levantan la mano, la respuesta para todos es indiscutible que vas a tener que rendirte. Y la rendición tiene que ver, como dice Pablo, un sacrificio vivo que todos los días que tengas aliento en la tierra, minuto a minuto, segundo a segundo, este mundo está diseñado para que tú te amoldes, pero tú vas a tener que estar dispuesto a vivir para Cristo. Porque un sacrificio vivo, lo escribo de esta manera, es la respuesta a la gracia del amor de Cristo, quien voluntariamente fue el primer sacrificio por mí. Se entregó voluntariamente y murió. Y en respuesta a esa gracia, el sacrificio vivo es decirle a Él todos los días: voy a vivir para ti. Y lo segundo, la adoración implica romper el molde. Diga conmigo: romper el molde. Si la adoración fuera tan solo algo tan sencillo como cantar, creo que el Señor ya nos habría llevado al cielo para estar con Él. Pero la adoración es en sí algo muy complicado y es romper el molde. Romanos 12:2, el siguiente verso que nos dice Pablo: no se amolden o no se conformen, o la versión que leímos, no se dejen moldear por este mundo. Es la respuesta del corazón de alguien que ha decidido rendirse al Señor para adorarlo. Diga conmigo: la adoración siempre implica romper un molde. La palabra ahí, conformarse, es una palabra griega que ya se me olvidó, Dimitris, perdóname, cómo se pronuncia. Voy a pronunciarlo. Sishe Matise, creo. Sí, gané. 9 de 10, ¿cierto? Falta un poquito. Gracias a Dios tenemos un griego en la iglesia. Gracias al Señor. Pero más allá de la pronunciación, la palabra conformarse es Sishe Matise, que significa en el griego como ser amoldado a un sistema, como ser injertado en un sistema. Porque la Biblia nos enseña a través de esta instrucción de Pablo que el ciudadano del reino no se puede amoldar al sistema de la tierra. Por lo tanto, adoración no solo implica que tú te rindas, sino que todos los días vas a tener que romper el molde en el cual el sistema te quiere encasillar. Por eso adoración cuesta vida. No es simplemente un tema de ensayo o habilidad. Adoración no es para los que ministran en la tarima. Adoración es para una iglesia que está dispuesta a rendirse al Señor y que le va a costar su vida. Y por esta razón, este versículo lo que nos dice es, en el contexto del texto, lo que Pablo les está diciendo es: no dejen que los moldeen. Ningún modelo. Y eso tiene otra explicación, y es que el mundo tiene moldes. Es como que el mundo te mete de afuera hacia sus moldes. Te quiere amoldar, te quiere dar la forma que el mundo quiere. Pero Pablo dice: no se dejen amoldar. Por ende, una adoración lo que hace es romper el molde. Juan Calvino escribió: nuestros corazones son fábricas de ídolos, y la esencia de la idolatría es buscar en la creación lo que solo el Creador puede darnos. ¿Cuántos dicen amén? Y yo concluyo con esto. La sociedad ha puesto un molde moral en el cual nos ha querido encasillar, haciéndonos creer que solamente siendo buenos moralmente estamos siendo buenos para el Señor. Yo llegué a esta conclusión. ¿Cuántos aquí leyeron La Urbanidad de Carreño? Que ya por hoy creo que no se lee. Algunos de los 80s que todavía veíamos una materia en el colegio que se llamaba urbanidad. Ahora creo que ya no existe. Hay muchos de los problemas sociales de nuestro país, de nuestra ciudad, que son problemas
morales de simple convivencia y urbanidad. Pero hay problemas más profundos que pasan de ser problemas morales y se convierten en problemas fundamentales que solo el Evangelio puede solucionarlos. Y esto para que tú tengas paz. El molde del sistema te encasilla en moralidad, y eso le pasó a Jesús. Y por eso escribí esto: el moralismo produce fariseos, gente que se porta bien, que parece que lo hace bien, pero el corazón de ellos está lejos del Señor. Pero el Evangelio produce adoradores. Diga conmigo: el moralismo produce fariseos, el Evangelio produce adoradores. La única forma de convertirte en adorador es que tú seas transformado en tu pensamiento y en tu corazón por Cristo Jesús. Y por eso la conclusión de esta, para terminar, es que adoración no es un asunto del esfuerzo humano. Dígale al de al lado: adoración no es un asunto de esfuerzo humano. ¿Tú quieres adorar? Yo pregunto, porque de pronto estoy en la audiencia equivocada, y usted me dice: no, yo solo con venir a la iglesia, escuchar la palabra y reírme con los chistes del pastor Fabio está bien. Pero de pronto usted es de los que dicen: yo quiero convertirme en un adorador 24/7, todos los días de mi vida, agradar al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues te tengo que concluir: no es un asunto de esfuerzo humano. Cada vez más me libera este pensamiento en mi mente, que no hay nada que yo haga o deje de hacer por lo cual el Señor me ame más o me ame menos. No hay nada. Pero si hay algo que yo puedo hacer para corresponder a ese amor tan magnífico que el Señor tiene por mí. La adoración no es un asunto de esfuerzo, es un asunto de sacrificio. Apocalipsis 21, 3, 4, lo voy a leer rápidamente. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Termino donde inicié. ¿Cuántos sabemos que un día dejaremos de ser extranjeros y habitaremos en coinonía, en perfección, como ciudadanos del reino? ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, yo vivo para eso. Ahora, la mayor parte de nuestra adoración terrenal, y este es el punto de conclusión, está compuesta de lo que Apocalipsis dice que un día va a terminar. ¿Cuántos dicen amén? O sea, nuestra adoración terrenal. Yo he hecho un ejercicio honesto de revisar canción por canción que cantamos, y he dejado de cantar canciones aquí que están más llenas del dolor, de la necesidad, que de Cristo. Porque la adoración terrenal está compuesta de clamor, intercesión, petición por sanidad, provisión, confesión de pecados. Yo hice, yo dejé de hacer. Pero en la eternidad ya no habrá enfermos. ¿Cuántos dicen amén? En la eternidad ya no habrá necesitados ni endeudados. En la eternidad ya no habrá razones por las cuales oramos hoy en la tierra. Entonces, cuando la fe se convierte en lo que vemos y Dios habita con nosotros, ¿cuántos creen eso? La necesidad desaparece. Cuando tú te la pasas orando por lo que necesitas y pierdes de vista lo que tienes, que es la presencia de Dios al lado tuyo, ignoras que la solución a lo que oras está contigo. Y no quiero decirte que no ores, porque la Biblia misma nos dice: oren. Pero tú tienes que entender que la oración un día va a cesar. La oración un día en tu vida va a dejar de estar, porque un día vas a estar con el Señor 24/7. Pero la adoración es eterna. Diga conmigo: un día dejaré de orar. En el cielo, Isaías, cuando llegó al cielo y tuvo la visión del trono de Dios, él no dijo: ay Señor, ya que tú tienes tanto oro aquí, yo tan necesitado.
Cuando él vio la magnificencia del trono de Dios, él no dijo necesito algo, él dijo increíble lo que mis ojos están viendo. Porque la oración de un corazón necesitado, cuando ese corazón muere, se convierte en una adoración genuina. Diga conmigo, la oración terminará, es temporal, pero la adoración es eterna. Y Apocalipsis 5:13 dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ella hay, oí decir. ¿Qué decía? Todo lo que hoy clama y responde y dice: Señor, ¿dónde estás? Señor, ayúdame. ¿Qué decía? Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Lo único que cruzará intacta la frontera del cielo es la adoración de los ciudadanos que adoran al Señor. En el cielo no hay intercesores pidiendo que venga el reino, porque en el cielo el reino, habitas en el reino. La ocupación de los ciudadanos del reino no es pedir, no es clamar, es contemplar al Rey de Reyes. Levanta tus manos al cielo, colócate en pie. Y quiero que repitas conmigo esta frase que va a aparecer en la pantalla. Hoy oramos: venga tu reino. Pero cuando el Rey regrese, esa oración será respondida para siempre. Y solo nos quedará decir: digno es el Cordero. Vuélvelo a decir: hoy oramos: venga tu reino. Pero cuando el Rey regrese, ¿cuántos anhelan que Él regrese? Esa oración será respondida para siempre. Y solo nos quedará algo en nuestra boca: decirle a Él: digno es el Cordero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hoy pueden levantar sus manos ahí en su lugar y le pueden dar gracias al Señor? ¿Cuántos hoy pueden decirle: Señor, gracias, permíteme contemplar la hermosura, la belleza, la magnitud, la grandeza de tu amor, de tu gloria, de tu esplendor, Señor? Quiero vivir para ti. Alguien hoy puede volverle a decir al Señor, después de escuchar esta palabra, alguien hoy puede volverle a decir: Señor, yo solo anhelo el día en que pueda volver a estar contigo, no como extranjero, sino como habitante del reino. Hoy soy extranjero en un mundo hostil, pero he decidido aprender a vivir como ciudadano. Hoy he decidido rendir mi corazón. He decidido rendir mi voluntad. Enséñame a adorarte como adoran aquellos que traspasan las fronteras de la tierra. Y como dice tu palabra, Señor, atentos tus oídos están inclinados para escuchar el clamor de tus hijos. Quiero que hoy tengas un tiempo con el Señor para sanarte. Y aquí me voy a meter en corazón la instrucción que Dios puso en mí hoy, esta mañana, para ministrar. Están tan anclados nuestros ojos en la tierra que no hemos podido adorar al Señor con libertad, simplemente porque es más grande lo que vemos en la tierra que al Dios que vemos en la inmensidad. Pensando en esta palabra, tuve este pensamiento: si la tierra es el estrado de sus pies, y cierra tus ojos y escúchalo, si la tierra es el estrado de sus pies, y yo soy minúsculo en la dimensión de la tierra en la cual Dios pone sus pies, si para mí la tierra es inmensa y quizás pasen los años de mi vida y no conozca a la plenitud la tierra en la que habito, la Biblia dice que la tierra
es el estrado de sus pies. Es decir, sobre la tierra Él coloca las plantas de sus pies. Tú puedes dimensionar la magnitud y la grandeza del Señor, al cual amas y adoras. Tú puedes entender la gracia manifestada, que algo tan minúsculo como tú, como yo, en la grandeza de Dios y el universo, el Señor tuvo la capacidad de enviar a su Hijo para morir, para que ninguno de nosotros se perdiera. Tú puedes entender que quizás lo que tú ves hoy como grande para el Señor solo es algo que se soluciona con un simple movimiento de sus pies. Cierra tus ojos ahí y por unos minutos hoy no pienses en tu crisis. Desancla tu mirada de la tierra y vuelve a poner tu mirada en aquel que todos los días velan sus ojos buscando en la tierra. Y puedes levantar tus manos ahí donde estás y contemplar la hermosura del Señor. Y quizás hoy, con un corazón humilde, con un corazón deseoso de que el Señor gobierne, tú le puedas decir a Él: solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio, sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Déjanos contemplar tu hermosura, Señor. Quiero tener un corazón para ti, Señor. Quiero vivir todos los días de mi vida como ciudadano extranjero en la tierra, con sus ojos puestos y su mirada puesta en el cielo. ¿Cuántos levantan su mano hoy y le dicen al Señor: Señor, yo solo anhelo el día en que pueda verte nuevamente cara a cara, Señor? Para eso vivo, para eso son todos mis esfuerzos, para eso son todos mis sacrificios,
para que un día yo pueda deleitarme en tu presencia cara a cara, Señor, verte en la eternidad y adorarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alguien le da un aplauso al Señor esta mañana. Alguien le puede dar su mejor adoración a Él.